Ahí empezamos entonces la grabación. Decíamos que ahora es una función. Se dice que f es una función si, solo si, cumple dos condiciones. La primera condición, f es subconjunto del producto cartesiano. Ya sabemos lo que es un subconjunto, simplemente de todos los elementos del producto cartesiano se va a existir solo algunos pares ordenados. Y la parte 2i, x y y sea elemento de la función. Es una relación donde cada elemento del conjunto de partida se relaciona con un solo elemento del conjunto de llegada. Se representa en diagrama sagital, en un sistema de coordenadas cartesianas pares ordenados. Una función está constituida por una variable independiente y una variable dependiente, que es lo que teníamos ahí, una pregunta en la prueba, ¿no? Los elementos que forman el conjunto de partida se llama dominio de la función. Los elementos que forman el conjunto de llegada, rango de la función. Condiciones para que se dé una función. Asimismo, parte 1 o parte I. De todos los elementos del conjunto de partida salen flechas. Y de ningún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas. De ahí podemos concluir que toda función es relación, pero no toda relación es una función. En toda función existen dos variables. La variable independiente es aquella que se encuentra en el conjunto de partida, no depende de nadie, adopta cualquier valor arbitrario. Y la variable dependiente, es decir, esta sí depende de los valores que adopte la variable independiente. Se encuentra en el conjunto de llegada y constituye una función. Entonces, f de x, que esta f de x lo podemos llamar como y, esa representa la variable dependiente. Y todo lo que tengamos después de eso, aquí solo nos han puesto x al cuadrado, puede estar x al cuadrado más 5x menos 8. Esos elementos van a representar la variable independiente. Entonces, siempre una función va a tener dos tipos de variable, la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente, como su nombre dice, depende del valor que le demos a la x para que encontremos cuál es la solución de ese. Y de una vez veamos evaluación de funciones, que creo que hasta ahí podríamos llegar. Evaluar una función es determinar el valor numérico de la misma. Para un valor específico se toma una variable independiente. Y aquí les estamos sugiriendo algunos ejercicios de refuerzo para que ustedes puedan practicar y puedan dar una buena autoevaluación. De la página 10, la actividad 1, los ejercicios 1 y 2. Voy a dejar de compartir y ahora trabajemos con el módulo. Pero antes de eso, me voy con esta preguntita que estaba aquí. Dice, en el siguiente diagrama de Venn o diagrama sagital indique qué representa. Primero veamos si es función. ¿Cuándo es una función? Una función es cuando cumple dos condiciones. La primera condición, que todos los elementos del conjunto de partida salgan flechas. De todos los elementos se relacionen. Entonces, de la fresa sí se relaciona con el elemento 1. A ver, la fresa. Esta puede ser una cereza, se relaciona con el elemento 2 y la manzana se relaciona con el elemento 3. Entonces, cumplió la primera condición que de todos estos elementos, de todos los elementos del conjunto de partida, sí han salido flechas. Y la segunda condición, de ningún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas. Entonces, de aquí sale una sola flecha del primer elemento, de la cereza sale una sola flecha y de la manzana sale una flecha. Entonces, esta en sí corresponde a ser una función. Pero además de ser función es también relación. Pero yo no podría coger el A y el B, solo debo escoger una. Entonces, escojo la D, que es las dos a la vez. Es una función y también es una relación. Ya, ahora creo que ya podemos compartir el documento o el texto que usted tiene, el módulo. Déjeme ver, aquí lo tenemos. Ya, asimismo, se debe estar compartiendo el módulo Matemática 1, primero de bachillerato. Está el índice y con esto empezamos, ¿no? Primero con lo que es funciones y relaciones, analizamos lo que es producto cartesiano. De aquí se ha ido sacando las presentaciones, ¿no? Los ejemplos que nosotros estamos viendo, lo que es una relación,
lo que es una función. Aquí tenemos las definiciones y aquí voy a analizar. Entonces, ¿cómo darnos cuenta si es que es o no es una función? Tenemos este diagrama de Venn. Entonces, de todos los elementos del conjunto de partida, del conjunto A salen flechas, sí, del 1 sí sale, de 2 sí sale, del 3 sí sale. Y la segunda condición, de ningún elemento de aquí del conjunto de partida deben salir dos o más flechas. Del 1 sale una sola flecha, del 2 sale una sola flecha y del 3 sale una sola flecha. Por lo tanto, esto corresponde a ser una función. Si nos pide cuál es el dominio serían los elementos del 1, el 2 y el 3. ¿Cuáles son los elementos del recorrido o rango? El 1, el 4 y el 9. ¿Hacia dónde llegan las flechas? Conjunto de partida, el conjunto A, conjunto de llegada, el conjunto B. Entonces aquí tenemos cómo se expresa una función f dos puntos y esto se lee de A en B. F de X es igual a X al cuadrado o f de A en B, en vez de decir f de X se le puede llamar como Y es igual a X al cuadrado. Esa es la relación, la condición que se debe cumplir. Dentro de lo que tenemos el dominio de la función, los elementos que ya nombramos, ¿no? El 1, el 2 y el 3. 1, 2, 3. La imagen o recorrido de la función, hacia dónde llega la flecha, el 1, el 4 y el 9. Veamos si es que se cumple esta condición. ¿Qué dice? Que debe ser el cuadrado, ¿no es cierto? Y es igual a X al cuadrado. El cuadrado de 1, 1 al cuadrado es 1. El cuadrado de 2, 2 al cuadrado es 4. El cuadrado de 3, 3 al cuadrado es 9. Entonces, en base a esta condición, se está cumpliendo estos pares ordenados. Si yo tuviese aquí un elemento 4, estará o deberá estar relacionado con el 16. Si tengo el 5, deberá estar relacionado con el 25, porque 5 al cuadrado es 25. Analicemos este de aquí si representa o no representa una función. ¿Qué decía la condición? De todos los elementos del conjunto de partida salen flechas. Veamos, del 1 sí, del 2 sí, pero del 3 no sale. Por lo tanto, yo ya voy a concluir de que esto no es función. Es una relación, pero no es función. A más de eso, como no se ha relacionado el elemento 3 con ningún elemento del conjunto B, a más de eso del conjunto o del elemento 2 han salido dos flechas. Y eso no puede darse. Entonces, lo que esto representa es una relación, más no es una función. Los elementos del conjunto de partida, los elementos del conjunto de llegada. Si de aquí me pide el dominio solo es el 1 y el 2, pero es el dominio de la relación. Y el rango recorrido, el 1, el 4 y el 9. En el ejemplo, bueno, aquí nos está explicando, ¿no? Lo que yo ya les he dicho. En el ejemplo no es función porque de un mismo elemento del conjunto de partida se relacionan con dos elementos del conjunto de llegada. Es decir, del elemento 2 están saliendo dos flechas. Y además de eso, como les manifestaba, el elemento 3 al no tener relación, al no tener una imagen, no podría ser función. Veamos qué pasa con este ejemplo de aquí. Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B. El conjunto A, ¿qué elementos hay? El 1, el 2 y el 3. En el conjunto B, ¿qué elementos tenemos? El 4, el 5 y el 6. Estamos viendo que se relaciona el 1 con el 5, el 2 con el 6 y el 3 con el 5. Identifiquemos si es una función. De todos los elementos del conjunto de partida, ¿salen flechas? Sí. Del 1 sí, del 2 sí, del 3 sí. Y la segunda condición, de ningún elemento del conjunto de partida deben salir dos o más flechas. Del 1 sale una sola flecha, del 2 sale una sola flecha y del 3 sale una sola flecha. Entonces concluimos de que esta es una función. No importa que al conjunto de llegada lleguen, por ejemplo, aquí tiene dos, llega el 1 y el 3 al 5, o el 4 no se relaciona. Solo debemos analizar en el conjunto de partida. El siguiente, entonces aquí F significa función, ¿no? El siguiente ejemplo, elementos, los mismos, el 1, 2, 3 y acá 4, 5, 6. Veamos si cumple la condición. Primera condición, de todos los elementos del conjunto de partida salen flechas, sí. Del 1 sí, del 2 sí, del 3 sí. Segunda condición, de ningún elemento del conjunto de partida deben salir dos o más flechas. Y aquí estamos viendo que del elemento 1 salen dos flechas. Por lo tanto, esta no va a ser función, lo que sí va a ser es una relación. Y ahí está explicando eso, ¿no?
lo que es la variable dependiente que ya decíamos, f de x o y la variable independiente x al cuadrado. Evaluación de funciones. Evaluar una función, como ya veíamos en la presentación, es determinar un valor numérico de la misma para un valor específico que toma la variable independiente. Entonces ahí vamos a dar varios valores a esa variable independiente. Dejo de compartir y voy ahora sí a explicar en nuestra pizarra unos ejemplos de evaluación de funciones. Ya. Si quiere, si algún rato ya tiene el módulo, me encuentro en la página número 8, ¿no? El ejercicio dice lo siguiente. Sea f de x es igual x al cuadrado menos 1, punto y coma, hallar, o pueden decirle evaluar, f de menos 2, punto y coma, f de 3, punto y coma, f de 2, ya, ese es el ejercicio que me pide. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero con el f de menos 2. Entonces pongo f, paréntesis de menos 2, va a ser igual. En nuestra función original, donde haya x, voy reemplazando el valor que me dice, menos 2. Entonces aquí tengo un x, abro un paréntesis, menos 2, pero está elevado al cuadrado. Menos 1. F de menos 2 va a ser igual. Aquí debe o cumple una regla que dice, cuando la base es negativa y el exponente es par, par significa el exponente 2, 4, 6, 8, la potencia va a ser positiva. Menos 2 al cuadrado se hace 4 positivo, 2 por 2 es 4. ¿Por qué ocurre eso? Si me está diciendo que el menos 2 eleve al cuadrado, me está pidiendo que el menos 2 repita 2 veces. Y el momento de hacer ley de signos, menos por menos es más y 2 por 2 es 4. Es lo que estaba haciendo aquí directo. Menos 1. F de menos 2 va a ser igual a 4 menos 1, 3. Y está evaluada esa función. Luego me pide f de 3. F de 3 en esta misma función original. Entonces, 3 elevo al cuadrado. Aquí no hay necesidad de poner en un paréntesis. Cuando pongo en un paréntesis, si el valor que estoy evaluando es negativo. 3 elevado al cuadrado menos 1. F de 3 va a ser igual. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, menos 1. F de 3 va a ser igual. 9 menos 1, 8. Y está evaluada esa función. El tercero me pide que evalúe f de 2. Igual. Siempre en nuestra función original. En vez de x que pongo 2 y lo elevo al cuadrado. Menos 1. X al cuadrado menos 1. F de 2 va a ser igual. 2 al cuadrado es 4 menos 1. F de 2 va a ser igual 4 menos 1, 3. Entonces ahí está evaluado esa función. Hagamos un siguiente ejercicio. Sea f de x, vamos a poner aquí número 2, sea la función f de x. Aquí puede cambiarle de letra, ¿no? Puede ser g de x, h de x. La que se utiliza más es f por
por lo que es función nada más. X al cubo menos 2x más 1, punto y coma, hallar 2 puntos, f de menos 2, punto y coma, f de 1, punto y coma, f de 0. Empezamos con la primera. Me pide que evaluemos esta función con f de menos 2 es igual. Entonces, estos valores aquí puede poner usted cualquiera, cambie. F de menos 5, F de 7, F de 8, cualquier valor puede ir aquí. Entonces, ¿dónde vamos reemplazando en la función original? Abro un paréntesis, porque el valor que me pide evaluar es un negativo, menos 2, y esto lo elevamos al cubo. Menos 2, y en vez de x, menos 2, más 1. F de menos 2 va a ser igual. Aquí, en cambio, la regla es la siguiente. Como la base es negativa y el exponente es impar, la potencia se hace negativa. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Acá es cuando es par, ¿no? Se hace positivo. Si yo quiero explicar esto, debería poner menos 2 elevado al cubo, menos 2 una vez, menos 2 dos veces, y menos 2 tres veces. Y el momento que hago ley de signos, menos por menos me da más por menos me da menos. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entonces es diferente a cuando es potencia par y cuando es potencia impar, menos 8. Un producto, menos por menos me da más, y multiplico 2 por 2, 4, más el 1. F de menos 2 va a ser igual. Menos 8 más 4 me da menos 4. Menos 4 más 1, menos 3. Está la primera evaluación. Vamos a la segunda. Me pide ahora que evalúe con f de 1. Es igual. Entonces, como el valor evaluado es positivo, no hay necesidad de que yo le ponga un paréntesis. 1 elevado al cubo. Pero si pone el paréntesis, no pasa nada. Menos 2 en vez de x1 más 1. F de 1 va a ser igual. 1 elevado al cubo. 1 por 1 por 1 es 1, menos 2 por 1 me da 2, más 1. F de 1 ha sido igual 1 más 1, 2, y 2 menos 2, 0. Y vamos al último que me está pidiendo que evalúe f de 0. Es igual. X al cubo, es decir, 0 elevado al cubo, menos 2 por x, menos 2 por 0, pongamos aquí un paréntesis, no vaya a confundirme con 20, y más 1. Esto es aparte, ¿no? Ya. F de 0 va a ser igual. 0 elevado al cubo es 0 menos 2 por 0, 0, más 1. Quedándome simplemente que f de 0 ha sido igual a 1. Entonces, eso corresponde a lo que es evaluación de funciones. Continuemos. Harale la capturita de esto, ¿no? Dejo de compartir y ahora nos vamos al módulo. Ya. Gráfica de una función. Una función se puede representar en un diagrama sagital, como ya habíamos visto,
y en un sistema de coordenadas cartesianas. Diagrama sagital, no ha ocupado aquí un óvalo, es en un círculo. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 9, la función. 1, 1, 2, 4, 3, 9. Obviamente que aquí la función sería el cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Ha cogido el mismo ejemplo que trabajábamos anteriormente. Un sistema de coordenadas cartesianos es la intersección de dos rectas bien dirigidas y orientadas. Horizontal es el eje X, este de aquí. Este es el eje X, también conocido como eje de las abscisas. El vertical es el eje Y, conocido también como eje de las ordenadas. Entonces tienen que ser perpendiculares estos dos ejes, es decir, va a formar aquí un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En un punto llamado origen, se va a cortar, se va a cruzar aquí, estaría el cero de origen del sistema y da lugar a la formación de 4 cuadrantes. Cada uno forma un ángulo de 90 grados. Entre este X y este Y al lado derecho, esto representa el primer cuadrante, cuya componente en X es positiva y en Y es positiva. En el segundo cuadrante, al lado izquierdo, aquí representa el segundo cuadrante, la componente de X es negativa, pero la componente de Y es positiva. Tercer cuadrante, la componente de X es negativa y la componente de Y también es negativa. Y en el cuarto cuadrante, la componente de X es positiva y la componente de Y es negativa. Para representar una función en un sistema cartesiano, se debe elaborar una tabla de valores dando la variable independiente valores arbitrarios, los mismos que se reemplaza en la función, y de esta manera se obtiene el valor de la variable independiente. Ejemplo, sea la función f de x es igual a x menos 3, formamos la tabla de valores, x y y. Nosotros damos valores a x cuando evaluábamos. Entonces usted dice, si yo quiero decir o quiero evaluar cuando x vale 0, cuando x vale 2, cuando x vale menos 2. Entonces aquí usted pone cualquier valor. No ponga valores muy altos para que no nos compliquemos en las operaciones nada más. Entonces, si vale 0, aquí tendría que valor f de 0 es igual a 0 menos 3, 0 menos 3 me da menos 3. Cuando vale 2, entonces aquí en vez de x pondré 2, 2 menos 3, menos 1. Cuando vale menos 2, menos 2 menos 3, menos 5. Con estos tres valores suficientes, bueno, aquí está la explicación de lo que yo ya hice, formaríamos el plano cartesiano, ¿no? Este es el eje X o eje de las abscisas, el horizontal, el eje Y o eje de las ordenadas. Entonces, ubicamos estos valores en el plano cartesiano. 0 menos 3, aquí tendríamos que poner un puntito. En el 2 menos 1, aquí está el punto, y en el menos 2, 5, el otro punto. Unimos, y esta representa la gráfica de esta función. Cuando no tiene exponente, solo es x, es una línea recta. El dominio aquí analizando. ¿Qué es el dominio? Todos los valores, perdón. Todos los valores que yo dé al eje X. Entonces yo aquí puedo ir dando valores positivos a la derecha y esta recta seguirá extendiéndose hacia arriba en forma infinita. Puedo seguir dando valores negativos, igual esta recta seguirá hacia el infinito. Entonces, en una función lineal, así se llama esta, una línea recta, el dominio representa todos los números reales. Yo puedo dar cualquier valor a X. Y en el Y o el recorrido, asimismo, voy dando valores en el eje Y y esta gráfica igual se va extendiendo, se va extendiendo. Entonces, el dominio son los reales y el rango son los reales. Esta R significa que son reales. Es decir, que yo puedo dar cualquier valor y siempre voy a obtener un resultado. Para determinar si una gráfica corresponde a una función, solo se traza una recta vertical sobre la curva y se verifica que interseque en un solo punto. Si así lo es, constituye una función, y si esta recta interseca en más de 2 puntos, no constituye constituye una relación. Veamos el ejemplo. Entonces tenemos esta elipse, ¿no? Descansa sobre el eje X. Al trazar esta línea vertical, si a la gráfica le corta en 2 puntos, ya no es función.
Lo que sería es una relación. Aquí se ha puesto, no es función, porque cortó a este punto de aquí y al punto de acá. Déjeme ver si es que hoy. Quise sacarme el lápiz para ir rayando aquí y nos salimos a otro lado. Un ratito recupero este archivo. Y ahí estoy compartiendo, pero ya, ahí regresamos. Entonces decía, al trazar una línea vertical, una línea paralela al eje Y, aquí está cortando en dos puntos, ¿no? En el punto 1 y en el punto 2. Vamos a esta circunferencia. Asimismo, trazamos una línea vertical, como le corta en dos puntos, no es función. Esta es la actividad que le estaba mencionando de la página 10, que usted puede hacer alguno de estos para que pueda ir viendo si es que ya tiene conocimiento. Al final hay las respuestas. En este dice, dado los siguientes diagramas sagitales, determinar si es una relación o es una función. El primer ejemplo, vea, solo dibujando. De todos los elementos del conjunto de partida salen flechas, sí. De ningún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas, sí. Esta representa una función. El segundo también representa una función. El tercero no representa una función, representa una relación. ¿Por qué? Del elemento 2 no se relaciona. Y además de eso, del elemento 3 salen dos imágenes, dos flechas. Dice hallar el valor numérico de las siguientes funciones, evaluación de funciones. Grafique, esto no lo haríamos. Y aquí, dadas las siguientes gráficas, determine si es una relación o es una función. Aquí, traza una línea vertical, una línea paralela al eje Y. Como le corten dos puntos, pondría abajo, no es función. Vamos con el literal B. Traza una recta vertical, pero eso sí, donde corte a la gráfica. Si yo trazo por acá, no tiene sentido porque no le corta la gráfica. Pero aquí yo puedo trazar al lado derecho o puedo trazar al lado izquierdo, no importa. Pero estamos viendo que le corta en un solo punto. Significa que esta sí es una función. Esta recta de aquí se sobreentiende que coincide con el eje X. Trazaríamos una recta vertical, le corta en un solo punto si es función. Esta parábola está en el sentido hacia el lado derecho. Si nosotros trazamos una recta vertical, le corta en dos puntos. Por eso no representa una función. Esta función constante o esta línea recta, trazo una línea, le corté en un solo punto si es función. Con el F, trazo una recta vertical, le corté en un solo punto y representa una función. Este círculo que está en otra posición, trazo una recta vertical, le corta en dos puntos, no es función. Esta rama de hipérbola traza una recta vertical, le corta en un solo punto, el H sí es función. El I en cualquier parte de la curva traza una recta, le corta, sí es función. El J traza en cualquier lado, puede ser, pero eso sí que corte a la gráfica, ¿no? Trazamos en este caso al lado izquierdo. Le corta aquí, le corta acá, le corta acá, en tres puntos. Por lo tanto, no es función. Lo que estaríamos hablando es que es una relación. Yo creo que hasta aquí podríamos nosotros definir la primera clase, es decir, hasta la página 11. Hemos avanzado y hasta ahí se formarán las preguntas en la autoevaluación número 1, que como le dije, se encontrará en la parte inferior de la semana 1. Entonces, me van a dar un tiempito hasta organizarme. Yo creo que el día lunes usted ya puede ingresar, pero si logro hacer antes, les estaré comunicando para que ustedes ya empiecen. Hasta eso, revisemos el módulo. Recuerde que ahí en la actividad 1 están los ejercicios planteados y al final están las respuestas para que pueda ir verificando si es que está bien o no. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Entonces ya cuando hagan las preguntas, yo sé que les va a ir bien porque si van a revisar, no van a tener ningún problema.
y vamos a ir sacando 10. De mi parte, muchas gracias. Nos estaremos viendo de aquí el próximo día jueves a la misma hora. No, cuídense mucho, que les vaya bien. Gracias, muy amable. Gracias también.